Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal, El Son Político de Taxco. Desde aquí, de esta bella ciudad que se llama Taxco de Alarcón, Guerrero, transmitimos estos comentarios a mis paisanas y mis paisanos aquí en su canal El Son Político de Taxco, con un servidor, el profe Alanis. Hoy vamos a comentar algo muy interesante a propósito de que por ahí hay un priista de lo más mentiroso que hay, de lo más malintencionado, traidor al pueblo de México, traidor a la patria, traidor a México, y ha dicho en sus delirios mentales que el PRI supo gobernar, creador de instituciones, lo cual es cierto, sí, pero no fue él en crear instituciones. Alito ahora está destruyendo al mismo partido revolucionario institucional con sus acciones corruptas desde que fue gobernador allá en su estado natal. Y si hablamos de que el PRI sí supo gobernar, eso es muy abstracto. Lo que debemos de decir, los priistas, desde presidentes, gobernadores, presidentes municipales, supieron gobernar al país, lo cual es una gran mentira. Aquí yo voy a señalar y no voy a dar a conocer todo porque el material que tengo es muy amplio y no puedo dar a conocer todo porque es mucho. Pero en este caso no solamente Alito Moreira y otros más que se denominan priistas de hueso colorado. Yo nada más aquí les voy a recordar la matanza de Tlatelolco en 1968, porque los estudiantes del Politécnico y de la UNAM y otras organizaciones, tanto estudiantiles como de trabajadores, exigían libertad de expresión porque no la había. Predominaba entonces en México la dictadura perfecta conformada por PRI gobierno. Esto jamás se va a olvidar porque está registrado en la historia de México. Así que los responsables de esta masacre de los estudiantes fue Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Y también les puedo mencionar el halconazo que se llevó a cabo el 10 de junio de 1971, siendo ya presidente de la República Luis Echeverría Álvarez, quien llevó a cabo nuevamente una represión brutal en contra de los estudiantes que allá entonces exigían la liberación de los presos políticos, que en su mayoría eran estudiantes de diferentes carreras. Entonces, estos dos individuos son los responsables. Y que jamás los mexicanos, el pueblo de México, olvidaremos a estos masacradores que reprimieron brutalmente a los estudiantes. Y hay otro aspecto aquí con López Portillo cuando dijo: defenderé el peso como un perro. Para 1982 la deuda llegaba a 59,000 millones. Escúchenlo bien, paisanas y paisanos. La deuda pública llegaba
a 59,000 millones de acuerdo con la jornada, y la inflación alcanzaba el 90%. El dólar había pasado de 24.50 a 57.20 pesos. Pero el presidente no quería aceptar la crisis, pese a las malas condiciones, e incluso se negaba a devaluar el peso con el argumento de que presidente que devaluaba, se devaluaba. El negro Durazo, otro negro, no solamente por su color de piel, sino por sus actitudes negras, que fue un polizonte que se enriqueció a manos llenas como un ampón que sostuvo José López Portillo en el gobierno. ¿Qué cosa era? Él estaba como jefe en el Departamento de Policía y Tránsito, donde exigía a los tránsitos llevar determinada cantidad exorbitante por concepto de infracciones. Fue un individuo de lo peor que estuvo y que lo sostuvo José López Portillo. La renovación moral con Miguel de la Madrid. Uno de los lemas de campaña de Miguel de la Madrid, la renovación moral. Con ello se trató de limpiar las dependencias y terminar con los actos corruptos de los funcionarios, que incluían lujos, nepotismo, beneficios económicos en las más altas esferas de la política. Así que este fue otro periodo negro en la política de México, que carga hoy en día los malos priistas, porque no todos los priistas son malos o son perversos. Ya desde el gobierno de López Mateos, un presidente que yo me acuerdo que pues yo admiraba porque fue un buen orador, pero en ese tiempo de que gobernaba López Mateos se habló del milagro mexicano, que ciertamente hubo incremento económico, pero que este incremento solamente beneficiaba a los empresarios de México y algunas capas sociales de clase media alta. El pueblo no le llegaba esos beneficios del milagro mexicano, puesto de que las calles eran ocupadas por los obreros, ferrocarrileros, telegrafistas, maestros, médicos, y López Mateos los encarceló. Por cierto, hablando de Valentín Campa, que fue un líder ferrocarrilero, lo recibimos aquí en la casa de este servidor cuando andaba en campaña para presidente de México. Aquí en esta casa estuvo Valentín Campa. Posteriormente, el PRI se fragmenta por lo mismo de la corrupción y en el sexenio de Miguel de la Madrid se da la fractura del PRI, debido a que algunos simpatizantes consideraron
un dedazo e imposición la designación de Salinas de Gortari como aspirante a la presidencia, de tal manera que Cuauhtémoc Cárdenas toma la decisión de salir del PRI para formar el partido auténtico, para formar el Frente Democrático Nacional. Y después de ahí surgió el Partido de la Revolución Democrática. ¿Por qué salió Cuauhtémoc? Pues por la insoportable corrupción de algunos priistas. Ya mencioné algunos, desde José López Portillo, bueno, más bien desde Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, y después viene el periodo de los neoliberales. El asesinato de Colosio fue allá en Lomas Taurinas, Baja California, donde se culpó mucho a Salinas de Gortari como el autor intelectual. Después se vio involucrado en actos de corrupción su hermano Raúl Salinas de Gortari, el cual estuvo encarcelado algo así como 10 años, y finalmente, bueno, pues lo exoneraron, haciéndole un favor a estos dos perversos políticos del PRI, para que sepa Alito Moreno que no todos dice que supieron gobernar, no, gobernaron pero con represión, con autoritarismo, sobre todo a la clase trabajadora. Y también la crisis provocada durante los primeros días del gobierno de Ernesto Zedillo tuvo lugar. La devaluación del peso, que fue conocida como el error de diciembre, o también conocido como el efecto tequila, originando alzas en las tasas de interés, el mayor declive económico de México registrado desde la Gran Depresión, con una caída de 6.2% en el Producto Interno Bruto. La dura situación orilló al entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert Rubin, y su subsecretario, Larry Summers, a proveer a México, más bien a Ernesto Zedillo, un paquete de rescate que otorgó la administración Clinton, pero no lo otorgó, se lo prestó por $20,000 millones, más otros $30,000 millones de ayuda internacional. Claro, por los bancos, el FEMI y el Banco Mundial. La matanza de Aguas Blancas. Esto le tocó al gobernador de entonces, Rubén Figueroa Alcocer. Yo conocí este lugar de Aguas Blancas porque yo desde 1973, por ahí, cuando ya había terminado mi carrera en sociología, fuimos a hacer servicio social en un programa nacional. Muchos universitarios de diferentes partes de México, y esta matanza, la verdad que fue brutal, porque murieron muchos campesinos. El vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, vivió una de los peores actos de violencia el 28 de junio de 1995, cuando agentes del agrupamiento motorizado de la policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCSC,
que se dirigían a un mitin político en la población de Atoyac de Álvarez, matando a 17 campesinos y dejando a 23 lesionados. También el Gober Precioso, ¿quién se olvida de este gobernador de Puebla, que coludido con un empresario de nombre Canel Nasif, porque el empresario textilero tenían una red de explotación de niñas y niños. Lidia Cacho escribió un libro denominado, lo llamó Los demonios del Edén, donde ponía al descubierto como protector al gobernador, lo pidió de protector de pederastas a un tal Jin Zúcar Curi. El rey de la mezclilla era el empresario que participaba en esta red de pederastas. También hablamos del desalojo de Oaxaca. Pues hombre, ¿cómo no? En contra de los maestros del CENTE. Y yo por mi parte les digo que estos priistas, en 1984 en la Universidad de Guerrero, nos suspendieron el subsidio federal y estatal, siendo presidente Miguel de la Madrid Hurtado y como secretario Jesús Reyes Heroles, y siendo gobernador aquí en el estado Alejandro Cervantes Delgado. Durante casi un año no nos pagaron, nosotros llegamos a la desesperación. Muchos maestros centroamericanos y sudamericanos que daban clase en la universidad con altos grados de estudio de maestría y doctorado tuvieron que haberse ido de la universidad porque era imposible sostenerse económicamente y muchos prefirieron mejor renunciar. Yo recuerdo que en aquel entonces maldecíamos a los gobiernos del PRI por esta represión brutal que implementaron a todos los trabajadores, no nada más a los maestros, trabajadores de intendencia y administrativos. Mientras esto pasaba, los priistas de aquí de Taxco se reían de nosotros. Ándeles, cabrones, para que se les quite lo comunista, para que se les quite lo agitadores, para que se les quite lo escandalosos que andan ahí en las calles en lugar de estar encerrados en las aulas. Pero nosotros aguantamos esta maldita asfixia económica y seguimos luchando. ¿Y por qué esa agresión a la Universidad de Guerrero? Porque yo me acuerdo que con el doctor Rosalío Güencerreza imprimió un concepto de universidad pueblo. Aquí en este libro de Mi provincia y yo, aquí hablo de esos periodos tan importantes como rector al doctor Güencerreza, desde 1972, 1975, 1978, 1998 y 1984 a 1987, el mejor rector de aquella época, en la cual yo participé directamente en su campaña, durante toda su campaña, y esto fue una gran experiencia para todos los universitarios, que por primera vez llegaba una gente que no era del PRI, sino una gente que ya empezaba a manifestarse como opositor al Partido Revolucionario, más bien a los malos gobernantes que habían gobernado nuestro estado de Guerrero. Aquí están algunos señalamientos, no me detuve más porque no hay tiempo suficiente, pero esto, los universitarios, pueblo de Guerrero y toda la gente que se dio cuenta, jamás lo olvidaremos,
porque aquí yo conocí quiénes y cómo eran los priistas de Hueso Colorado, que ahora son oposición y ahora dicen que supieron gobernar. Bueno, ya les puse unas muestras de que gobernaron, pero como dictadura, como una dictadura, como la definió Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta, que tuvo el control desde Manuel Ávila Camacho hasta López Portillo, y después de López Portillo con el periodo neoliberal, que fueron peores todavía, con 2 sexenios panistas, fueron de lo peor, que se enriquecieron a manos llenas. Y esos son los resultados, señor Alito, que dice que los priistas supieron gobernar. No, supieron robar, supieron saquear, supieron dominar al pueblo con medidas represivas. Esto son los malos priistas, porque, repito, no todos los priistas fueron iguales, y hasta la vez no todos son iguales. Hay, por fortuna, hubo honrosas excepciones de gente que gobernó Taxco, de gente que gobernó, panistas que gobernaron aquí en Taxco, con honrosas excepciones. Así que, paisanas y paisanos, son mis comentarios de hoy, y nos veremos el próximo miércoles, pero sigo insistiendo. Ya hay gente que está interesando en adquirir este libro de Mi Provincia y Yo, que tiene una de crónicas riquísimas, muy interesantes, las crónicas de aquí de Taxco. Con este libro van a saber cómo fue la gente allá desde 1950, pues hasta la fecha. Entonces, paisanas y paisanos, son mis comentarios de hoy. Muchas gracias. Desde aquí, de Taxco de Alarcón, Guerrero, fueron los comentarios de un servidor, el propio Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buena noche tengan ustedes, hasta pronto, y compártanme, por favor.